Hola, buenas noches. Mi nombre es Ivonne Karina Sánchez. Soy estudiante de la especialización Gerencia de Auditoría Tributaria. En este podcast vamos a exponer un análisis sobre el mapa del fraude y del proceso forense tributario aplicado a una empresa que se llama Grupo Alimentos XYZ, perteneciente al sector agroindustrial colombiano. El estudio se suscribe a los periodos fiscales 2023 y 2024 y el alcance son las cuentas de ingreso, las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores, debido a que en estas cuentas se han identificado señales de alerta relevantes desde el punto de vista contable y tributario. El objetivo de este ejercicio es explicar de forma técnica y estructurada cómo se identificaron los riesgos de fraude, qué procedimientos se aplicaron, cuáles fueron los principales hallazgos y qué recomendaciones se formulan para fortalecer el control interno y la gestión tributaria. El contexto e hipótesis del fraude tributaria en esta compañía se reportó un crecimiento superior al 40% en sus ventas durante los dos últimos ejercicios, pero no obstante a ello, dicho incremento no se vio reflejado en los indicadores de liquidez, lo cual generó alertas sobre la información financiera que se había reportado. En una revisión preliminar se detectaron un incremento inusual en las ventas sin correlación con el flujo de efectivo, cuentas por cobrar infladas, proveedores inexistentes y diferencias materiales entre los inventarios físicos y los registros contables. Estos elementos permiten plantear la presunción de un fraude contable y un fraude documental con impacto tributario, particularmente en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas. Esto se da mediante la simulación de operaciones y el uso de facturación ficticia. Desde un enfoque de auditoría tributaria se adoptó el escepticismo profesional como un principio primordial, orientado a transformar indicios en hallazgos sustentados en evidencia válida, suficiente y pertinente. La planeación del proceso forense constituye la fase inicial del proceso y permite definir los objetivos, el alcance y la metodología de trabajo. En esta etapa se identificaron como las áreas críticas, los ingresos operacionales, las cuentas por cobrar, los proveedores y los inventarios. De la misma manera, se efectuó una evaluación preliminar de riesgos considerando escenarios de evasión tributaria, manipulación contable y uso de documentación falsa. Se diseñaron procedimientos analíticos y sustantivos enfocados en áreas de mayor exposición, priorizando técnicas que permitieran asegurar la trazabilidad y la validez jurídica de las evidencias. Eh, Como cuarto punto, las pruebas aplicadas fueron las siguientes. Digamos que se agruparon las pruebas en tres categorías. La primera son las pruebas documentales y analíticas. Se revisaron los libros contables, facturas de compra y de venta, auxiliares contables y declaraciones tributarias. Se aplicaron procedimientos analíticos, tales como análisis de tendencias y razones financieras. Se evidenciaron incoherencias entre el crecimiento de los ingresos y la liquidez disponible. Estas pruebas permitieron identificar operaciones sin sustancia económica real y posibles registros artificiales en los ingresos. Como segunda, eh, como segunda prueba, segunda categoría, confirmaciones externas, se realizaron solicitudes de confirmación a clientes, a proveedores. En varios casos los proveedores no figuraban en la base de datos oficiales o compartían dirección y representante legal que eran funcionarios de la compañía, y lo cual por esta razón se sugiere la existencia de colusión interna. En la tercera categoría se realiza la evidencia física y testimonial. Se efectuaron inspecciones físicas de inventarios, encontrándose diferencias materiales con respecto a los registros contables. Además, se practicaron entrevistas estructuradas al personal administrativo y operativo con el fin de identificar patrones de conducta irregulares. Con la evidencia obtenida se evaluó conforme a los criterios de integridad, autenticidad y pertinencia establecidos para la auditoría forense. Eh, como quinto punto, encontramos hallazgos y su clasificación según la taxonomía del fraude. Los hallazgos principales fueron cuentas por cobrar infladas sin respaldo documental suficiente. Segundo, proveedores ficticios creados para simular compras inexistentes. Tercero, diferencias materiales en inventarios, evidenciando registros contables sin soporte físico. Conforme a la taxonomía del fraude
financiero. Estos hechos se clasifican como fraude contable por manipulación en los registros financieros, fraude documental por utilización de facturas falsas y fraude por colusión interna por la participación de funcionarios con capacidad decisoria dentro de la compañía. Desde el punto de vista tributario, estos comportamientos impactan directamente la determinación del impuesto sobre la renta y del IVA, configurando posibles infracciones por inexactitud, por evasión y por uso de la documentación falsa. Las normas y marcos de referencia que se utilizan en el caso de esta compañía, el proceso se sustentó en los siguientes marcos normativos técnicos. Primero, las normas internacionales de auditoría, especialmente en la NIA 240 que hace referencia al fraude, y la NIA 500 que hace referencia a la evidencia de auditoría. Segundo, el Estatuto Tributario Colombiano en lo relativo con sanciones por inexactitud y evasión. El tercer marco normativo que se toma como referencia son los estándares de auditoría en materia de trazabilidad, cadena de custodia y documentación de hallazgos. Estos marcos garantizan que los hallazgos sean técnicos y jurídicamente defendibles ante autoridades fiscales y judiciales. Las recomendaciones que se realizan en esta auditoría, como resultado del análisis se formulan las siguientes recomendaciones: fortalecer el sistema de control interno mediante segregación de funciones en compras, contabilidad y tesorería, implementar procedimientos de debida diligencia para proveedores verificando su existencia legal y actividad económica real, establecer políticas estrictas de archivos y trazabilidad documental, corregir las declaraciones afectadas y reconocer contingencias fiscales, capacitar al personal en ética y cumplimiento tributario, digamos que estas acciones buscan reducir el riesgo de reincidencia y restablecer la confiabilidad de la información financiera y tributaria. Ya como un cierre y una conclusión, decimos que el caso del Grupo Alimentos XYZ SAS evidencia un crecimiento financiero aparente, puede ocultar esquemas de fraude con impacto tributario. El proceso forense permitió estructurar un mapa de fraude, transformar señales de alerta en hallazgos y formular recomendaciones orientadas a la prevención. La auditoría forense se consolida como una herramienta técnica, jurídica y estratégica para la gestión del riesgo fiscal y la transparencia organizacional. Bueno, muchas gracias. Les agradezco la atención prestada. Espero que este podcast haya sido de gran ayuda para tener claro cuáles son los conceptos que se deben tener en cuenta en el momento de realizar una auditoría forense. Muchas gracias.